Hablar de este maravilloso libro, del libro de los Hechos. Hablamos de los evangelios ya, que son la plataforma de Dios, la información de Jesucristo sobre la tierra. Ahora vamos a hablar de un libro muy importante que son los evangelios. Nosotros tenemos el cuestionario. ¿Okay? ¿Qué es el libro de los Hechos? El libro de los Hechos es el libro de la iglesia de Jesucristo. El libro de los Hechos es el Espíritu Santo caminando en la tierra prácticamente. El Espíritu Santo demostrándose en manifiesta obra con los apóstoles. Los apóstoles eran enviados, testigos de Dios, que no podían operar sin el Espíritu Santo en su vida. Oiga, sin el Espíritu Santo no se puede operar aquí en la tierra. Sin la dirección del Espíritu Santo no se puede hacer nada como líderes, como maestros, como profetas, como discípulos, como misioneros, como evangelistas, como los exhortadores, como diáconos. Si el Espíritu de Dios no dirige la iglesia, no se puede hacer mucho. Bien, vemos que el libro de los Hechos lo escribió Lucas. ¿Se lo escribió a quién? A Teófilo, ¿verdad? Teófilo era un gobernante. Pero ¿qué significa el libro de los Hechos realmente? Significa en tres formas. Dice ahí en la pizarra. Dice aquí, ascensión de Jesús al cielo. Oiga, eso significa la puerta abierta para que se manifestara el libro de los Hechos era ascensión al cielo de Jesucristo. Oiga, la ascensión de la resurrección y su ascensión al cielo. Ahora el segundo paso para el libro, porque está dividido en tres partes, es el descenso del Paracleto. ¿Qué es el Paracleto? El colaborador, el enseñador, el mentor, el Paracleto de la iglesia, el descenso del Espíritu Santo. Tercer punto importante del libro de los Hechos es la extensión de la iglesia. Oiga, sin el Espíritu Santo no puede crecer la iglesia, no puede ser manifiesta, no puede ser manifestada como seres humanos. O sea, necesitamos que el Espíritu Santo sea el motor de la iglesia de Jesucristo. Oiga, así fue como se organizó el libro de los Hechos. Veamos esos tres puntos, son importantes. Esto viene en el examen. ¿Qué son las tres cosas de Jesucristo? ¿Qué son las tres partes del libro de los Hechos? El descenso, el ascenso de Jesucristo al cielo, el descenso del Espíritu Santo y la extensión de la palabra o de la iglesia. Vamos a ver. ¿Cómo se le conoce al libro de los Hechos? Se le conoce como los Hechos del Espíritu Santo. El libro de los Hechos narra lo siguiente: establecimiento y crecimiento de la iglesia. El libro de los Hechos está dividido en tres partes: ascensión al cielo de Jesús, descenso del Paracleto a la tierra y extensión del reino por la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Los Hechos fue escrito por el doctor Lucas. El libro de los Hechos fue dirigido a Teófilo, un gobernante. El libro de los Hechos fue escrito en el año 70, fíjese. Oiga, se le llama la sala de la... ¿Cómo se le llama la sala de los apóstoles? Se llama de reunión el aposento alto. ¿Qué significa apóstol? Significa enviado, comisionado y testigo. Para estas cosas se necesita ser un apóstol. Para ser testigo de Cristo se necesita ser un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un testigo ocular de su resurrección y un testigo que anduvo con Jesús por la tierra. Eso se le llama un apóstol, un testigo de él. Entonces vemos las manifestaciones acá en el libro de los Hechos. Para ser apóstol se necesitan dos cosas: ver la ascensión de Cristo al cielo, la ascensión, ver resucitado, amén, y ver andado con él en la tierra. ¿Qué significa Pentecostés? Mira, hay mucha gente que dice: yo soy Pentecostés de la cabeza a los pies. Cálmese un momento. Pentecostés significa penta, 50. Entonces, Costés, la fiesta. O sea, yo soy de la fiesta 50, quiere decir usted. Entonces, hay que tener cuidado. Pentecostés es 50, una fiesta celebrada después de la Pascua o una de las tres fiestas más importantes de los judíos. Era el día de Pentecostés, era una fiesta. Eso no llena poder, no da poder a nada, solamente es un nombre, ¿ok? ¿Verdad? El Espíritu Santo es otra cosa. ¿Qué es el Espíritu Santo? La sabiduría de Dios, el revestimiento de la unción de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Oiga. ¿Qué significa los 12 apóstoles? Gobierno de Dios, establecimiento de Dios y autoridad de Dios en la tierra. Oiga, eso es lo que Jesús hizo en la tierra cuando nombró a sus apóstoles. Vemos el libro de los Hechos desplazándose. Los nombres de los apóstoles son importantes que usted se sepa, aunque sea un poco allí, poquito ahí grabándose en su mente los nombres de algunos apóstoles, ¿verdad? Como Simón Pedro, Pedro Andrés, Jacob, Juan Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo,
Tadeo y Judas Iscariote, ¿verdad? Cuando Jesús los nombró. ¿Qué significa la palabra diácono? Oiga, en el libro de los Hechos. ¿Qué significa la palabra diácono? ¿Verdad? Vamos leyendo, después vamos a ir desglosando todos estos puntos. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Cuál lo destituyeron? ¿Y cuál tomó el nombre? Vamos a ir despacio. ¿Qué significa la palabra diácono? Anciano de Dios, hombre con un perfil de Dios, ejemplo de la grey. Ay, Dios mío, mi alma te alaba. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué significa evangelista? Un proclamador de las nuevas noticias de la palabra de Dios. Felipe era un evangelista, ¿verdad? Hasta sus hijas profetizaban, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Qué es un predicador? Es un exhortador, un portador de la palabra de Dios. ¿Qué es un maestro? Aquel que puede y está apto para enseñar la palabra de Dios a otro. Instructor, disciplinador de Dios, encargado de formar el carácter de Dios a los demás cristianos, que son ustedes y los que van a venir y seguirán viniendo al Instituto Bíblico. ¿Qué es un misionero? Es una columna de Dios, un ingeniero de Dios, es el que establece iglesias en cualquier lugar, un fundador de Dios. ¿Sabe que hay gente que no puede hacer ese papel? Va a un lugar y va y se da en los dientes, alabado sea el nombre del Señor. Y vienen con la cola entre las piernas y dicen, ay, yo no pude, hermano, me equivoqué, Dios no iba conmigo, el llamado lo hice muy rápido, como que no era el tiempo del Señor. Era que no son misioneros. Son embusteros, o sea, gente que se embusta a ellos mismos, que se emociona, se llena de emociones y parte para un lugar y piensa que Dios le va a abrir las puertas allá. No, el ser misionero tiene que tener el don de Dios. Usted tiene que tener en sus manos ser arquitecto. Como le he dicho a ustedes, a esta iglesia yo ya estaba formada. Es muy fácil venir a pastorear así. Aunque es difícil por otro lado, porque ya los hermanos ya están formados en carácter, en mañas y en todo, alabado sea el nombre de Jesucristo. Sí, en mañas, en carácter de Cristo y en mañas de ellos también. Pero, más sin embargo, todo lo podemos en Cristo que lo fortalece. Pero un misionero no, ese va empezando de nuevo, ese funda las plataformas, ese llega, ese tiene que dar fruto porque está obligado a dar el 100%. Entonces Jesucristo le pide el 100, no le dice, dame el 30, dame el 60, a ver si puedes. No, dame el 100, quiero el 100 de ti. Porque es un arquitecto, un fundador de iglesia. ¿Qué es un doctor de la iglesia? Que ya casi no se ve. Es un instructor idóneo de líderes. Ese solo lidera con líderes, enseña a líderes, autoridad respetada en la red. Un doctor debe ser respetado en nuestros medios, más que el pastor, más que todo, porque es como un enseñador, un instructor de pastores. Es un doctor de la gracia del Señor. Pablo dice, yo fui constituido apóstol y doctor de los gentiles. O sea, es un heraldo tremendo. ¿Qué es un profeta? El que dirige la dirección del Espíritu Santo en una grey. Esto es muy delicado también. El que lleva la dirección de Dios a los hombres. Alabado. Mire, imagínense un profeta chueco, salimos torcidos todos, ¿verdad? ¿Qué es la profecía? Es la inspiración revelada de Dios para cumplimiento a tiempo futuro, o ya sea para el presente o para el después. Alabado sea el nombre. Algo que se cumple sin retornar atrás, la palabra de Dios a tierra. Algo que tiene cumplimiento, ya sea en el futuro presente o en el futuro después. Alabado sea. ¿Qué era Antioquía? Era la plataforma del libro de los Hechos. Antioquía era la base donde habían apóstoles, habían profetas, habían doctores, habían maestros. Capítulo 13 de los Hechos lo vamos a ver. Dígame los nombres de los diáconos. Era Esteban, Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Palmera, Nicolás. Que era Cornelio, un comandante de la guardia con 100 soldados a su orden. El texto clave del libro de los Hechos, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Los padres de la iglesia primitiva, Pedro, Juan y Jacob,